3 días bastaron para que lo que parecía eterno se hiciera triza. Un reino unido, con palacios, riquezas y un templo que brillaba como promesa, se partió en dos. Lo que comúnmente se cuenta como una ruptura política, impuestos, resentimientos regionales, es apenas la superficie. Debajo latía una herida espiritual, decisiones de poder que abrieron puertas a la idolatría, instituciones que legalizaron el pecado, y una retórica de orgullo que terminó reescribiendo el destino de un pueblo escogido. Esta es la historia que no te contaron sobre la separación entre Judá e Israel. No solo cómo se dividieron las tribus, sino cómo la suerte espiritual de una nación quedó hipotecada por administraciones, alianzas y un liderazgo que olvidó servir. Antes de entrar en datos secos, imagina una escena. Jerusalén, el nuevo centro dinástico. Caravanas que vuelven cargadas de oro y especias. Artesanos que se afanan en el templo. Hombres y mujeres que suben la colina hacia el lugar santificado. Salomón ha cerrado una era de consolidación, y sin embargo, bajo esa prosperidad creciente, germinan tensiones que nadie ponderó como se debía. Veremos ese tejido, desde la necesidad tribal que llevó a pedir un rey, pasando por la fuerza unificadora de David, hasta las reformas y los matrimonios de Salomón que sembraron semillas de división. Y al final del primer tramo, entenderemos por qué aquella ruptura no fue solo política, sino un juicio que combinó factor humano y propósito divino. Contexto tribal y la emergencia de la monarquía. De 1 a 10, 1:17, 2:5. El Israel de los primeros siglos era una confederación de tribus, una red de lealtades locales, recuerdos compartidos y vetustas rivalidades. Frente a amenazas externas, los filisteos, potencias cananeas y las presiones de rutas comerciales, esa dispersión mostraba fragilidad. La petición de un rey en 1 Samuel 8 no fue simplemente un capricho humano, fue la manifestación de un pueblo cansado de no poder defenderse ni proyectar poder político en la región. Aquella demanda tiene rostro humano, miedo ante los enemigos, deseo de estabilidad, anhelo de reconocimiento entre las naciones. Saúl aparece como respuesta a esa necesidad. Designado y ungido, 1 Samuel 9:10, Saúl encarna el modelo de rey guerrero que Israel había esperado. Sin embargo, su reinado muestra las tensiones de un sistema que no termina de encontrar su equilibrio. Liderazgo carismático, recaídas personales y la fragilidad de la legitimidad basada en la aprobación pública. La epopeya de David, el joven pastor que enfrenta al gigante, la caída y el ascenso, es en parte la solución narrativa a esa inestabilidad. David no solo vence a Goliat, 1:17, sino que ofrece una figura simbólica de unidad. Alguien que, por su ascendencia y actos, logra congregar tribus bajo una sola administración. La toma de Jerusalén, 2 Samuel 5, es política y teológica a la vez. Jerusalén, neutral en términos de tribus, se convierte en capital y en símbolo del nuevo centro de poder. Desde una perspectiva arqueológica, hallazgos como ciertas inscripciones que algunos estudios identifican con la Casa de David sugieren que la memoria de David no fue simple mito literario. Existió una memoria institucional y dinástica que perduró. Al mismo tiempo, la consolidación davídica trajo transformaciones económicas y militares, estructuras administrativas, dotación de tierras a guerreros y el desplazamiento de centros de influencia tradicionales. Todo ello sentó las bases de lo que sería una monarquía fuerte, pero también un Estado con tensiones internas crecientes. Reflexión pastoral. Cuando una comunidad cambia de estructura, las heridas sociales también cambian. Lo que salva de la desintegración no es solo la fuerza militar, sino la justicia en el ejercicio del poder. Ya en los orígenes de la monarquía se vislumbra el dilema eterno, servicio o dominio. David, consolidación, alianza y promesa davídica. 2 Samuel 5-7, 1 Crónicas, referencias arqueológicas, estela de Teldán, obelisco de Salmanasar, contextualizado.
David supo administrar dos tipos de legitimidad, la que viene del carisma y la que viene de la institución. Militarmente, amplió fronteras y neutralizó amenazas. Políticamente, estructuró un centro que podía sostener la idea de un Israel unido. Pero más que los éxitos bélicos, su legado fue teológico. La promesa que Dios hace a David, 2 Samuel 7. El llamado a que su casa y su trono serían perpetuos. Esa promesa se convirtió en la brújula interpretativa de la historia siguiente. Si el trono davídico representa la continuidad de la promesa, cada decisión de los reyes posteriores sería evaluada a la luz de su fidelidad a esa alianza. En términos materiales, la era davídica implicó también reorganización demográfica y administrativa, asentamiento de poblaciones en Jerusalén, redistribución de tierras y la consolidación de élites militares y administrativas que sostendrían al nuevo palacio. A nivel arqueológico, ciertos hallazgos, como la inscripción conocida por algunos investigadores como la Estela de Tel Dan, que menciona la Casa de David, ofrecen indicios de que la dinastía dejó huella en la memoria de los pueblos vecinos. Aunque es correcto advertir que la interpretación de estas piezas está sujeta a debate académico y debe ser tratada con prudencia. Teológicamente, la promesa davídica funcionó como una esperanza y una tensión. Esperanza porque señalaba continuidad y una apertura mesiánica. Tensión porque convertía a cualquier rey en un posible último si su conducta desviaba al pueblo del pacto. La memoria davídica no era un decoro histórico, era un estándar moral que pesaría sobre todos los gobernantes posteriores. Salomón, sabiduría, esplendor y el costo del orden. 1 Reyes 3 a 11, 1 Reyes 4 a 5, referencias 1 Reyes 10, 1 Reyes 11. Salomón es la cima visible, sabiduría reconocida, vasto comercio, un templo que simboliza la presencia de Dios y una corte que atrae artesanos y diplomáticos de todo el Mediterráneo oriental. La descripción bíblica de su riqueza, la famosa cifra de 666 talentos de oro en 1 Reyes 10, debe leerse en su contexto literario. Es un recuento bíblico que subraya prosperidad extraordinaria, no una fórmula mágica para medir éxito espiritual. Aquí conviene subrayar una regla. Los textos sacros usan cifras y símbolos para comunicar sentido teológico además de económico. A la prosperidad de Salomón se une un proyecto administrativo ambicioso. Los 12 distritos administrativos y la corvée obligatoria buscaban racionalizar recursos y movilizar trabajo para la construcción y el mantenimiento del reino, 1 Reyes 4. En apariencia, eran medidas para la eficiencia estatal. En la práctica, multiplicaron tensiones. Regiones que antes gozaban de autonomía, ahora sufrían cargas fiscales y trabajos forzados que erosionaron la lealtad. Lo que en la capital se justificaba como orden, en las provincias fue percibido como desigualdad sistemática. Sumado a lo económico, estuvieron las alianzas matrimoniales. Salomón, en concordancia con prácticas diplomáticas antiguas, contrajo matrimonios con princesas extranjeras, 1 Reyes 11. Todo esto tenía una lectura política clara, consolidar alianzas y asegurar rutas comerciales. Pero esos matrimonios trajeron consigo influencias religiosas. Las esposas y las culturas foráneas promovieron cultos que competían con la fidelidad al Dios de Israel. Aquí no hablamos de caricaturas. El problema no es el matrimonio en sí, sino la apertura de prácticas que desvían al pueblo del pacto. La monarquía que se creyó robusta por su riqueza mostró en realidad vulnerabilidad espiritual. Una lectura equilibrada debe señalar dos riesgos. Primero, no demonizar toda modernidad o intercambio cultural. Segundo, no minimizar cómo prácticas de poder y expedientes políticos abren grietas espirituales. En la historia de Salomón, esa tensión se convierte en una semilla para el juicio. Cuando el liderazgo prioriza el orden por encima de la fidelidad, la unidad corre peligro. La profecía de Ahías y el surgimiento de Jeroboam. 1 Reyes 11, 1 Reyes 12, introducción.
Ante ese contexto, corvea, favoritismos y sincretismo, la Escritura coloca una advertencia profética. Ahías el profeta, Ahías de Silo según el texto, se levanta como una voz que no se deja encubrir por la majestuosidad del palacio. La escena de Ahías es dramática en su simbolismo. Al romper su capa en 12 piezas, anuncia que por causa del pecado del rey y del pueblo, el reino será retirado y entregado a un hombre que dará origen a 10 tribus. Este acto simbólico, registrado en 1 Reyes 11, es más que una estrategia retórica. Es la forma en que la narrativa bíblica explica la correlación entre idolatría institucional y juicio político. Jeroboam emerge en esa trama. Hijo de una autoridad administrativa, según la presentación bíblica, su liderazgo es tanto producto de las tensiones generadas por Salomón como de una promesa profética. La tradición declara que Jeroboam huyó a Egipto para escapar de la persecución del rey y allí permaneció hasta la muerte de Salomón, momento en que regresa con la expectativa de recibir la porción que la profecía mencionó, 1 Reyes 11. Es importante reconocer la mezcla de factores. La profecía no actúa como simple anuncio impersonal, también abre caminos para agentes humanos que, queriendo cumplir una promesa, tomarán decisiones con consecuencias propias. Paráfrasis recreación basada en 1 Reyes 11. Imagina a Ahías en su sencillez, desatando su capa y entregándole piezas a Jeroboam con voz firme. Así habla el Señor. Te doy las tribus. No se presenta aquí un diálogo literal, sino una recreación que capta el gesto profético reportado por las Escrituras. Esa escena no solo explica geopolítica, explica la lógica teológica del texto. El pecado del centro trae fractura al cuerpo. Roboam en Siquem, el momento decisivo. 1 Reyes 12. La muerte de Salomón abre un vacío. Roboam, su hijo, sube al trono, y las tribus del norte aprovechan la ocasión para presentar reclamos, alivio de cargas, trato equitativo, reconocimiento. La respuesta de Roboam es el punto de inflexión que pocos relatan con suficiente atención. En Siquem se congrega la nación. Por un lado, los ancianos aconsejan moderación y servicio. Por otro, los jóvenes de la corte recomiendan demostrar fuerza para mantener el prestigio. Roboam debe decidir. La decisión concreta, parafraseada en los textos como una elección por contención de poder en lugar de servicio, desencadena la ruptura. Paráfrasis recreación basada en 1 Reyes 12. Imaginar la escena no busca inventar palabras, sino mostrar la dinámica. Roboam, consultando a consejeros, elige la dureza frente a la misericordia. Su lenguaje, desde la arrogancia, hiere la lealtad de las tribus. Las repercusiones son inmediatas. Las 10 tribus se levantan y proclaman a Jeroboam como rey. Roboam queda con la casa de David, con Judá y Benjamín y con Jerusalén como centro. La reacción popular, un grito de rechazo y una marcha hacia la independencia, marca el punto en que una monarquía se fractura en 2 cuerpos políticos. Aquí conviene detenerse en lo que muchos relatos reducen a un error político. Sí, hubo equivocación estratégica en Siquem, pero el texto bíblico insiste en que esa equivocación fue la culminación de un proceso. Cargas acumuladas, favoritismos regionales, prácticas religiosas que erosionaron la lealtad moral del pueblo. No es solo descontento fiscal, es la emergencia de una identidad fragmentada que ya no se reconocía bajo el signo del pacto. Consecuencias inmediatas, desesperanza y realineamientos. 1 Reyes 12, 2 Crónicas 10. La ruptura no fue solo una división administrativa, implicó realineamientos religiosos y sociales que pronto se profundizaron. Adoniram, encargado de los trabajos forzados, es asesinado durante la revuelta. Este hecho simboliza la resistencia social ante el aparato estatal que imponía cargas. Los levitas, guardianes del culto, ven amenazada su integridad ritual y muchos migran hacia Judá, donde el tabernáculo/templo y la línea davídica prometen mayor seguridad y espacio para la fidelidad litúrgica.
La migración sacerdotal no es un detalle menor. Significa que en lo inmediato, el norte pierde la custodia de ciertas prácticas religiosas y con ello se abre la posibilidad de nuevas formas de culto. Desde la perspectiva pastoral, la escena de Siquem enseña algo inquietante. Cuando el liderazgo prioriza el prestigio sobre el servicio, la comunidad se desintegra. Cuando un sistema organiza la vida pública sin cuidado por la justicia, las lealtades cambian y las grietas se hacen irreparables. La división de las tribus no es un accidente, es la consecuencia de decisiones encadenadas. Un último punto de este tramo, el drama de la legitimidad. Cada bando reclamaba ser el verdadero heredero de la promesa davídica. Jeroboam sostiene el mandato profético que le permitió acceder al trono. Roboam sostiene la sucesión dinástica. La cuestión no es solo quién gobierna, sino cuál interpretación de la alianza con Dios define la nación. Esa tensión religioso-política será el telón de fondo del largo conflicto que seguirá. Un presagio de lo que vendrá. Un Reyes 12, anticipación a un Reyes 13-14. Al cerrarse el episodio de la división, la narrativa bíblica muestra cómo las circunstancias empujan a Jeroboam a tomar medidas que desde el punto de vista de la fe serán desastrosas. Crear centros alternativos de adoración, instituir un sacerdocio propio y alterar prácticas litúrgicas como forma de consolidar su poder. Es tentador verlo como mera astucia política, pero no debemos perder la lectura teológica. Esas iniciativas no son simples reformas administrativas, son la institucionalización de desviaciones que marcarán la identidad religiosa del Reino del Norte por generaciones. Y aquí se instala la tensión que sostendrá el resto de la historia. ¿Un rey puede asegurar su trono mediante atajos espirituales? ¿Puede la seguridad política justificarse por compromisos religiosos que desarticulan la fidelidad al pacto? La respuesta de la Escritura será rotunda. Tales estrategias traen juicio. Pero antes de llegar a las confrontaciones más dramáticas, Elías en el Carmelo, la voz en el susurro, la fidelidad escondida de 7,000, debemos entender en profundidad cómo la estructura socioeconómica, las alianzas matrimoniales y las decisiones administrativas cubrieron de telarañas la integridad del pueblo. Si este relato te interpela y quieres profundizar en la figura que más confrontó la decadencia religiosa del norte, mira el video completo sobre Elías que aparece en la descripción. Te ayudará a comprender cómo la voz profética enfrentó sistemas enteros de pecado y qué lecciones trae eso para nosotros hoy. La historia continúa explorando el proceso mediante el cual Jeroboam institucionaliza cultos alternativos y cómo los profetas emergen como contrapeso. En las escenas siguientes veremos con detalle el episodio del Carmelo, las repercusiones políticas frente a potencias vecinas y el tejido de alianzas que terminará en enfrentamientos que marcarán la geopolítica de la región. Jeroboam no tardó en convertir la ruptura política en una frontera religiosa. Nervioso por la fidelidad del pueblo y temiendo que peregrinar a Jerusalén restableciera la autoridad de la casa de David, tomó medidas que buscaban asegurar no solo su trono, sino el corazón de la nación por vías más fáciles. Levantó 2 becerros de metal, uno en Betel y otro en Dan, y declaró centros de culto alternativos. Designó sacerdotes fuera de la línea levítica y adelantó festividades para que la gente no tuviera que subir a Judá a celebrar las fiestas. Un Reyes 12, 28, 33. Lo hizo con la intención de consolidar identidad nacional propia, pero la Escritura evalúa ese gesto como el inicio de una desviación institucional. Lo que comenzó como táctica política se volvió norma religiosa. Paráfrasis recreación basada en 1 Reyes 12. Imagina a Jeroboam mirando al norte y al sur, pensando en caminos de lealtad que no dependan del templo de Jerusalén. No es una cita literal, es una reconstrucción de la lógica que la narración bíblica describe. El gesto tuvo efectos tangibles. Al desplazar funciones sacerdotales y al introducir imágenes que recordaban a religiones circundantes, Jeroboam no solo respondió a un problema de movilidad política, creó una nueva liturgia que competía con la memoria del pacto.
Por eso, la Biblia repetirá a lo largo del relato la expresión «el pecado de Jeroboam» como evaluación teológica para los sucesores del norte, un Reyes 13, un Reyes 14. No se trata de una denuncia estética contra imágenes, se trata de una lectura ética y teológica. Cuando el culto se adapta para proteger el poder, la relación con Dios queda comprometida. Esa institucionalización del pecado tuvo consecuencias humanas e institucionales. Algunos levitas huyeron al sur, buscando preservar prácticas sacerdotales legítimas. El norte perdió custodios del culto y con ello parte de su ancla ritual. La tensión entre memoria y poder se hizo costumbre. Un rey buscó estabilidad política. El resultado fue inestabilidad espiritual que se perpetuaría por generaciones. Contra esa ola de acomodación surgieron voces proféticas que no se conformaron. La acción de Jeroboam provocó respuestas que, en ocasiones, parecieron teatro dramático. Profetas que vinieron desde Judá para denunciar la desviación, signos claros de confrontación y episodios en que la palabra de Yahvé se manifestó de maneras sorprendentes. Un Reyes 13. Esas intervenciones no solo corrigieron errores puntuales, marcaron la función del profeta como conciencia pública, criticar, advertir, llamar al arrepentimiento y, cuando era necesario, anunciar juicio. En el escenario del Reino del Norte, Elías aparece con una intensidad que la tradición no deja amortiguar. Su ministerio sucede en un contexto donde la familia real del norte, con Acab y Jezabel como figuras centrales, abraza cultos foráneos con entusiasmo político. Jezabel, extranjera e impetuosa, promueve el culto a Baal y persigue a los profetas de Yahvé. Acab, debilitado por alianzas personales y por una corte proclive al sincretismo, facilita la propagación de esas prácticas. En medio de ese clima, Elías irrumpe como elemento disruptivo, un Reyes 17-19. El episodio en el Monte Carmelo es la confrontación pública por excelencia. Allí, ante miles, Elías desafía a los profetas de Baal a una prueba, que el Dios verdadero revele su poder mediante la consumación de una ofrenda por fuego. La escena es dramática y simbólica, sacrificios preparados, clamor de falsos sacerdotes, el silencio de un altar falso y, finalmente, el fuego del cielo que consume el holocausto, la madera, las piedras y hasta el polvo, dejando claro que Yahvé no es comparable con imágenes vacías. Un Reyes 18. El relato subraya que la adoración sincera no es espectáculo, ni truco, es encuentro con la realidad divina, y si el Señor obra, lo hace como actor soberano, no como herramienta doméstica. Tras la victoria, la respuesta política no es conversión, sino furia. Jezabel amenaza a Elías, quien huye al desierto, y en un momento que revela la dimensión humana del profeta, se siente solo, cansado y desesperado. Pero la teología del relato no termina en la cumbre del triunfo ni en la caída emocional del siervo. Culmina en una experiencia que redefine la relación entre Dios y su vocero. En el silencio y en el susurro, Dios renueva la misión del profeta y le revela que, aunque muchos fallen, existe una comunidad remanente fiel, 7,000, que no han doblado la rodilla ante Baal. Un Reyes 19-18. La tensión de este episodio nos recuerda dos verdades, la soledad del profeta frente al poder y la fidelidad escondida del pueblo que no se contabiliza. Teológicamente, Elías encarna la función del profeta como voz que denuncia y pecado sistemático, pero también como pastor que apunta a la restauración. Su lucha no es personal contra Acab, sino por el alma de una nación. Su figura se convirtió en arquetipo. Confrontación, denuncia y esperanza. Más allá de la espectacularidad del fuego, el capítulo final del episodio, La voz suave que renueva, habla de un liderazgo que escucha más que de un hombre que busca gratificación ante el poder. La reacción política y social a estos conflictos fue compleja. En el norte, la sucesión de reyes es marcada por golpes de Estado, asesinatos y usurpaciones. La inestabilidad dinástica revela una realidad. Cuando la legitimidad se basa en la fuerza más que en la fidelidad, el trono es frágil. Los textos históricos y los registros asirios corroboran que el reino del norte vivió presiones externas continuas.
Nombres de reyes y tributos aparecen en documentos extranjeros, mostrando un Israel políticamente vulnerable. Hallazgos arqueológicos y textos mesopotámicos, como inscripciones de reyes neolíticos y obeliscos asirios que mencionan campañas y tributos, ofrecen contextos que ayudan a situar los relatos bíblicos en el mapa geopolítico del Levante. No obstante, con la cautela debida, estos hallazgos son piezas interpretativas, no sentencias definitivas. Su valor está en ampliar nuestra comprensión, no en sustituir la lectura atenta de los textos sagrados. Entre las evidencias arqueológicas que suelen citarse, la estela de Tel Dan y ciertas inscripciones asirias han sido interpretadas por muchos estudiosos como referencias indirectas a personajes y dinastías mencionadas en las crónicas israelitas. La estela de Tel Dan, por ejemplo, incluye una frase que algunos leen como «Casa de David», lo que sugiere que la memoria de la dinastía davídica trascendió el relato bíblico y se reflejó en registros vecinos. De nuevo, según algunos estudios, o para ciertos investigadores, son fórmulas prudentes para hablar de hallazgos que enriquecen la historia sin convertirlos en pruebas únicas. Mientras tanto, en Judá, la historia siguió un curso paralelo menos convulsionado pero igualmente lleno de desafíos. Hubo reyes que buscaron la fidelidad y reyes que cedieron a las alianzas y a la sincretización. Asa, por ejemplo, emprendió reformas buscando purificar el culto y confrontar prácticas idólatras. Primeros Reyes 15, 2 Crónicas 14-16. Josafat promovió alianzas y reformas judiciales. Sin embargo, incluso figuras con intenciones buenas cayeron en la trampa de alianzas políticas que debilitaron su testimonio. 2 Crónicas 17-20. La tentación de usar la religión como instrumento estatal aparece con fuerza en ambas casas de Israel y Judá. El poder tiende a domesticar la fe en su propio beneficio. La historia de Atalía y Joás es uno de esos momentos en que el curso de la dinastía davídica parece amenazado y, sin embargo, se preserva por la providencia. Atalía, que accedió al poder tras un golpe, intentó borrar la línea de David, pero la vida de Joás fue protegida en secreto y más adelante el niño fue proclamado rey, restaurando la sucesión. Eventos dispersos como este revelan que, pese a la fragilidad humana, la promesa davídica se mantuvo como reserva teológica. Dios cuidó de la línea, incluso cuando la política intentaba destruirla. Para la tradición bíblica, estos hechos no son meras anécdotas dinásticas. Son confirmaciones de que la alianza divina tiene una lógica que supera las debilidades humanas. La debilidad política de los reinos se mostró también frente a potencias extranjeras. La incursión del faraón Shishak contra Jerusalén, 1 Reyes 14, 25, 26, 2 Crónicas 12, es un ejemplo de cómo las alianzas y las desviaciones religiosas tuvieron consecuencias externas. La vulnerabilidad militar se conjugó con la fragilidad espiritual y explotó en saqueos y humillaciones. Tales episodios son advertencias históricas. El desorden interno abre la puerta a las calamidades externas. El eco profético de esta historia larga se concentra en las grandes voces que anunciaron restauración aún en medio del juicio. Jeremías y Ezequiel, profetas en tiempos de declive y exilio, reformularon la esperanza. Ya no solo una restauración política, sino una transformación interior que haría viable una nueva comunidad. Jeremías anuncia un pacto nuevo, que no se basará en tablas externas, sino en escritura interna. Escribiré mi ley en su corazón, Jeremías 31, 31, 34. Ezequiel pinta visiones de huesos secos que vuelven a la vida, y de 2 varas que se unirán, un símbolo de futuras uniones entre casas partidas, Ezequiel 37, 15, 28. Estas profecías invitan a mirar más allá del palacio y la batalla. La restauración operará en la carne y en la comunidad del corazón. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas interpretan la promesa davídica a la luz de la persona de Jesús. Mateo, por ejemplo, abre su evangelio con una genealogía que sitúa al Mesías en la línea de David, Mateo 1, conectando la historia nacional con el cumplimiento mesiánico. Jesús mismo reformula la idea del templo y de la adoración. Donde antes la presencia se concentraba en un lugar, ahora la adoración auténtica se define como encuentro espiritual con el Padre en espíritu y en verdad,
Juan 4, 23, 24. Esta redefinición no borra la historia de Israel, la cumple. Así, la tensión entre culto institucional y adoración verdadera que fracturó a las casas antiguas encuentra un horizonte nuevo en la obra de Cristo. El evento de Pentecostés es presentado por el libro de los Hechos como un signo de restauración que tiene ecos de Babel. Si aquel incidente dispersó lenguas y confundió la comunicación humana, Pentecostés inaugura una nueva comunicación, un don que supera barreras y funda la comunidad en el Espíritu. Hechos 2. No es que la historia política desaparezca, pero la comunidad cristiana aparece como algo que trasciende las fronteras étnicas y tribales. La unidad en Cristo se vuelve criterio hermenéutico para interpretar la promesa davídica y el futuro de la familia de Dios. Efesios 2, 14, 16, Gálatas 3, 28. En las cartas, Pablo expone con claridad la verdad práctica. La nueva comunidad no se construye por privilegios heredados, sino por la gracia que une a judíos y gentiles en un mismo cuerpo. Ese cuerpo rehace, en clave espiritual, la antigua unidad perdida por la arrogancia y los compromisos políticos. Donde hubo becerros y altares para proteger un poder, la Iglesia es llamada a ser mesa compartida, servicio y humildad. La lectura escatológica del Apocalipsis multiplica ese horizonte esperanzador. La visión de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21-22, refigura el templo. Ya no hay necesidad de un lugar único, porque la presencia de Dios y del Cordero habita la ciudad. Las 12 puertas y los 12 fundamentos evocan la plenitud de las tribus y de los apóstoles reunidas en una nueva comunidad. En esa ciudad no hay templo, porque Dios y el Cordero son su templo. La división entre norte y sur, entre becerro y altar de Baal, entra en la gran historia de la redención como algo superado en la justicia definitiva. Esta imagen no es mera evasión mística, es el horizonte que rescata a la fe de su momento más oscuro y ofrece sentido a la fidelidad que resistió en tiempos de apostasía. Desde la historia hacia la aplicación contemporánea, ¿qué nos dice todo esto hoy? Primero, que el precio del poder mal usado siempre es alto. Salomón buscó orden, Jeroboam buscó seguridad y Roboam buscó prestigio. En cada caso, el resultado fue la erosión de la confianza y la apertura de caminos a sistemas que institucionalizan el desvío. La lección pastoral es clara. El liderazgo legítimo se mide por servicio, no por imposición. Jesús lo sintetizó con radicalidad. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Esa ética de servicio es antídoto contra la tendencia de convertir la fe en herramienta de poder. Segundo, la idolatría no se reduce a estatuas, puede ser cualquier cosa que sustituya a Dios en el corazón de una comunidad. Prestigio nacional, seguridad económica, imágenes del éxito fácil. Cuando las estructuras religiosas se adaptan para proteger privilegios, se convierten en instrumentos que reproducen justicia desigual. Por eso, la denuncia profética sigue siendo necesaria, no solo para señalar pecados individuales, sino para desenmascarar sistemas que hacen pecado estructural. Tercero, la profecía tiene un papel restaurador. No es solamente predicción de castigo, es llamado persistentemente a la conversión. El ministerio de Elías muestra que la confrontación puede parecer desesperada, pero la voz de Dios puede renovar la vocación y descubrir un resto fiel. El profeta ve la mayoría que parece triunfar y descubre siempre una minoría fiel que preserva la promesa. Esa esperanza mantiene viva la posibilidad de restauración incluso cuando la historia anuncia ruina. Cuarto, la promesa davídica, leída con el Nuevo Testamento, nos conduce a mirar a Cristo como la consumación de la fidelidad que la casa humana no supo mantener. El cumplimiento no borra la responsabilidad. La Iglesia es llamada a encarnar la unidad que la historia fracturó. Esto implica humildad, servicio y apertura con los que son distintos. Implica también prácticas comunitarias que eviten reproducir privilegios, transparencia en el liderazgo, solidaridad económica y una liturgia que apunte a la verdad, no al aparato. Y quinto, en el plano social y arqueológico, reconocer evidencias externas no nos exime del juicio crítico.
Hallazgos que confirman nombres o eventos no deben convertirse en fetiche historiográfico. La arqueología ilumina, pero no reemplaza la lectura teológica. Una inscripción que mencione a un rey no resuelve la pregunta por la fidelidad del pueblo. El diálogo entre texto y hallazgo debe ser humilde y complementario. Volvamos a la figura de Roboam por un instante. Su decisión en Siquem es un espejo donde muchos líderes modernos pueden verse con incomodidad. Eligió la dureza porque temía perder prestigio. Eligió el cálculo de corto plazo en lugar de la inversión en lealtad. Hoy, líderes religiosos, políticos o empresariales enfrentan la misma tentación: priorizar la eficiencia o el control por encima del bien común. La historia bíblica no es un catálogo de anécdotas lejanas, es espejo que interpela nuestro presente. La unidad que vale es la unidad forjada por servicio y justicia. También cabe admitir una verdad dura: la división, una vez instituida, tiene memoria propia. El pecado de Jeroboam no fue una sombra momentánea, se convirtió en hábito teológico que definió la identidad del norte. Eso explica por qué la restauración exige un proceso que incluye arrepentimiento, reforma y reconstrucción de memoria. La restauración no es un decreto inmediato, es un trabajo de sanar heridas profundas, reconstruir prácticas y volver a aprender a adorar sin intermediarios que perviertan la verdad. En ese trabajo de restauración, la comunidad cristiana recibe una tarea especial: ser signo anticipado de la reconciliación. No porque la Iglesia tenga el monopolio de la verdad histórica, sino porque la fe apostólica proclama que el centro de la historia es la persona de Cristo, que llama a vivir en reconciliación. Practicar la humildad, reparar injusticias y defender a los excluidos son acciones que rehacen la sociedad a imagen del reino. ¿Qué prácticas concretas brotan de esta lectura? Primero, la formación de líderes que aprendan a servir. Seminarios, iglesias y organizaciones deben priorizar la ética del servicio. Segundo, revisar estructuras que reproducen privilegios. Finanzas transparentes, autoridad compartida y mecanismos de rendición de cuentas son indispensables. Tercero, la recuperación de la liturgia como lugar formativo. La adoración comunitaria debe educar el corazón para la justicia y la humildad, no para la exhibición. Cuarto, la recuperación de la memoria. Estudiar la Biblia con honestidad, reconocer los errores del pasado y celebrar las fidelidades escondidas que resistieron. La historia antigua de Judá e Israel no es una mera lección de arqueología o filología, es un mapa de las tentaciones humanas. Ahí radica su vigencia, nos recuerda que la grandeza no inmuniza contra la caída. Salomón, en su esplendor, no fue inmune. Su proyecto administrativo y sus alianzas con la política internacional terminaron por abrir grietas que nadie reparó a tiempo. La narración bíblica, por tanto, nos ofrece una doble advertencia y una doble esperanza. Advertencia sobre los peligros del poder mal ejercido. Esperanza porque la fidelidad de Dios persiste y porque la restauración es posible incluso en los contextos más adversos. La promesa davídica, reinterpretada en Cristo, apunta a algo mayor: la unión definitiva de una humanidad reconciliada con Dios. Si la antigua separación entre norte y sur fue una herida histórica, la obra de Cristo y la manifestación del Espíritu en Pentecostés aparecen como el inicio de la reparación. En la comunidad cristiana primordial, las barreras de etnia y tradición comenzaron a disolverse. La gracia ofrecida a judíos y gentiles fue la base de una fraternidad nueva. Esa fraternidad, cuando se vive con integridad, se convierte en anticipo de la Nueva Jerusalén, una ciudad donde la presencia de Dios y la fraternidad humana son inseparables. Apocalipsis 21. Para finalizar, hay un llamado que no es meramente sentimental. Si la historia nos duele, la respuesta no es el pesimismo, sino la práctica activa de restauración. Eso implica arrepentimiento por las veces que, como comunidades o líderes, hemos priorizado la reputación sobre la justicia. Implica acciones concretas para reparar desigualdades. Implica oración y liturgia que reorienten el corazón hacia el servicio.
La memoria de la casa de David, preservada por la providencia divina a pesar de tantas quiebras, nos invita a confiar en que Dios cumple su palabra. Pero esa confianza no excusa la pasividad. La restauración siempre requiere el paso de la comunidad fiel que practica la justicia y la misericordia. Sostengo esto con humildad pastoral. La historia de Judá e Israel nos interpela hoy en nuestras iglesias, familias y sociedades. Preguntas sencillas deberían resonar en nuestros corazones. ¿A quién estamos sirviendo cuando organizamos nuestras estructuras? ¿Qué prácticas litúrgicas promueven una espiritualidad que ama al prójimo? ¿De qué ídolos modernos debo alejarme para que la fidelidad al Dios bíblico no quede de vez en cuando reducida a palabras sin carne? La Escritura no nos deja sin esperanza. Jeremías y Ezequiel anuncian un pacto renovado. Jesús encarna la fidelidad davídica consumada. Pentecostés nos dona el Espíritu para crear comunión donde hubo ruptura. La visión escatológica esponja las distancias que la historia humana ostentó por tanto tiempo. Ese horizonte no es una evasión, es la promesa que nos obliga a trabajar hoy por la unidad. Si esta narración te ha movido y quieres profundizar en la figura que más confrontó la decadencia religiosa del norte, Elías, te invito a ver el recurso recomendado sobre su vida y ministerio, enlace en la descripción. Allí encontrarás un análisis más detallado del Carmelo, la biografía del profeta y lecciones prácticas para nuestro contexto actual. Cierro con una exhortación. Seamos comunidades que prefieren la humildad al prestigio, la justicia a la apariencia y el servicio a la exaltación. No dejemos que las estructuras se conviertan en muros que protegen privilegios, que sean antes instrumentos para la hospitalidad y la verdad. Si la historia antigua nos enseñó algo trágico, que sea esto: el poder sin servicio fragmenta, el servicio sin poder egoísta restaura. Si deseas continuar este camino de estudio, descarga la guía de estudio que acompaña esta serie. Encontrarás preguntas para grupos, lecturas bíblicas por semana y recomendaciones bibliográficas que ayudan a integrar la historia, la arqueología y la reflexión teológica en una práctica comunitaria. Suscríbete al canal para recibir los siguientes episodios, donde profundizaremos en Elías, en la figura de Jeremías y en las repercusiones de la promesa davídica hasta el Nuevo Testamento. Que la fidelidad que Dios muestra en la historia antigua transforme hoy nuestras prácticas. Que aprendamos a servir como el Señor sirvió, a restaurar como el Espíritu restaura y a esperar con la certeza de que, pese a las fracturas humanas, la unidad final será consumada por aquel que vino para reconciliar todas las cosas. Amén.